la razón, vamos, y que no la critico, de Di María ha sido que tenía unas pretensiones económicas que yo creo que a mí me parecen lícitas. Simplemente que el Real Madrid pues no se las ha podido satisfacer. Di María llegó a Madrid de la mano de Mourinho en el verano de 2010, procedente del Benfica, que había sido campeón de Portugal, y tras finalizar el Mundial de Sudáfrica con Argentina, el rosarino recaló en la capital por 25 millones de euros y un contrato de 6 temporadas. El primer año del Fideo fue notable. El 18 de septiembre marcó su primer gol oficial en la victoria por 2-1 ante la Real Sociedad. 10 días más tarde, anotó su primer gol con los blancos en la Copa de Europa ante el AJ Auxerre. Con apenas 22 años, no necesitó adaptación. 53 partidos, 9 goles y 26 asistencias, de las cuales una valió un título. Su centro medido a la cabeza de Cristiano Ronaldo en el minuto 103 de partido en la final de Copa del Rey rompía la hegemonía del Barcelona, y el Real Madrid la conquistaba 18 años después. En la temporada 2011-2012, Di María destacó en casi toda la primera vuelta, siendo uno de los mejores asistentes del Madrid, consiguiendo un hat-trick de asistencias en la victoria del Real Madrid por 7-1 ante Osasuna. Pero una serie de lesiones a finales del 2011 y principios del 12 le impidieron tener continuidad. A final de temporada y ya recuperado, volvió a los terrenos de juego. Finalizó la temporada ganando la Liga BBVA, que sería recordada como la Liga de los Récords por los 100 puntos y 121 goles conseguidos por el Real Madrid, que supusieron un hito en toda la historia de la competición. En lo individual, el argentino anotó 7 goles en todas las competiciones y alcanzó las 13 asistencias en la liga, siendo el tercer mejor asistente, solo por detrás de su compañero de equipo Mesut Özil y su compatriota Lionel Messi. La tercera temporada empezó bien para Di María, alzándose con la Supercopa de España tras ganar al FC Barcelona. Ángel hizo uno de los goles del Madrid en el partido de ida al aprovechar un error de Víctor Valdés. El marcador global quedó 4-4 y el Real Madrid ganó el torneo por haber anotado más goles de visitante. Ese año, el argentino fue una auténtica pesadilla para el conjunto blaugrana, especialmente para Carles Puyol. El capitán culé fue humillado por Di María en semifinales de Copa de 2013. Con 2 amagues, el sudamericano sentó al defensa para dejarlo literalmente en el suelo. Su disparo lo despejó Pinto, pero lo aprovechó CR7 para marcar el tanto que sentenciaba el partido. Aunque los blancos cayeron eliminados de la Champions League en semifinales por el Dortmund, el Fideo seguía dejando destellos de su capacidad para asistir, especialmente a su mejor socio dentro del campo, Cristiano Ronaldo. Su centro medido a la cabeza del portugués ante el Manchester United supuso uno de los goles más estéticos de la Liga de Campeones. En Liga, los blancos quedaron segundos por detrás del Barcelona. Aquel año, el Fideo nos deleitó con una de las mejores exhibiciones ante el Valencia, anotando 2 goles y dando una asistencia en el abultado 0-5 del Real Madrid en Mestalla. Esa temporada, Di María registró 17 asistencias y marcó 9 goles en 52 partidos. El 9 de agosto de 2012 firmó un nuevo contrato cobrando 2 millones netos por temporada hasta 2018. En la temporada 2013-2014, el fichaje de Gareth Bale por el Real Madrid hacía peligrar la titularidad del Fideo. Di María aceptó el reto, aunque no estuvo exento de polémicas, sobre todo contra la presidencia, como su recordada celebración de gol contra el Galatasaray, mostrando su nombre al palco, y su acomodamiento cuando fue sustituido entre los silbidos del Santiago Bernabéu en el partido de Liga ante el Celta de Vigo. Sin embargo, la presencia de Ancelotti como entrenador blanco recondujo la situación. Carleto hizo un hueco al jugador como interior, retrasando su posición al centro del campo con Xabi Alonso y Modric. Alternando ese puesto con la banda, el Fideo mostró su mejor versión desde su llegada al Real Madrid. El Bernabéu presenció a un Di María en una versión más polivalente, junto a un trabajo incansable dentro del terreno de juego. Di María marcó en la final de Copa contra el Barça en Mestalla y fue el MVP de la final de Lisboa ante el Atlético de Madrid. No hizo gol, pero fue un cuchillo para la defensa de Simeone. El 1-2 de Gareth Bale fue medio gol del Fideo, con una jugada espectacular desde el perfil izquierdo, marchándose de hasta 3 rivales. Aquella actuación le permitió ser el MVP de la final. También quedará para el recuerdo de aquella Champions su espectacular asistencia de Rabona Ronaldo ante el Copenhague en fase de grupos.
La última vez que vistió la camiseta con el escudo del Madrid fue el 19 de agosto de 2014 en la ida de la Supercopa ante el Atlético. Un momento especial para el Fideo, que recibió una emotiva ovación de todo un Santiago Bernabéu, que parecía predecir su marcha definitiva del Real Madrid tras ser sustituido en el minuto 77. El 26 de agosto de 2014 se hacía oficial la marcha de Di María al Manchester United por 75 millones de euros. Di María inició su batalla contra el Real Madrid con una carta pública de despedida para el diario Marca. En ella alegó que quisieron atribuirle la salida del club y que después de ganar la 10ª se fue al Mundial con la esperanza de recibir algún gesto de la directiva. Pero el argentino ocultó que el conjunto blanco le ofreció una oferta a Di María de 6 millones de euros, que aumentaba así los 4 que estaba percibiendo hasta el momento. El jugador exigió 8 millones para seguir vistiendo la camiseta blanca, una pretensión económica que no fue aceptada por Florentino Pérez y que sí se los pagó el Manchester United. Esto, unido a la llegada del colombiano James Rodríguez, aceleró su marcha. El presidente del Real Madrid fichó a una estrella del Mundial de Brasil, la gota que colmó el vaso para la salida del Fideo de la Casa Blanca. Ángel Di María se marchó del Real Madrid después de tener la mejor temporada de su carrera, 11 goles, 24 asistencias, siendo el máximo asistente en la primera división de España. Conquistó su primera UEFA Champions League, ganó su segunda Copa del Rey y levantó la Supercopa de Europa. A pesar de su polémica salida del Real Madrid, Di María siempre será recordado por los aficionados. Demostró en las 4 temporadas en las que militó en el conjunto blanco su capacidad de desborde, polivalencia y su trabajo sin límites en el campo.